Hola a todos, aquí les comparto los spoilers del capítulo número 1 de 4 de My Only 12% basados en el libro. El negro es un mal color, sucio como una mancha en la camisa. Probablemente no sea una coincidencia que la salsa de soja sea negra. Mucha gente dice que ser el hijo menor es lo mejor, debido a que los más pequeños siempre son lindos, cariñosos, sociables, incluso si son descarriados, nadie se enoja. Son como el centro de la familia. Es así, no importa en qué sociedad te encuentres. Soy Seu, el hijo menor de la familia, pero creo que no me siento así. El chico pensó mientras se abotonaba la camisa frente al espejo. Se miró el rostro y pensó que ya era hora de cortar su cabello. Aunque la escuela no era tan estricta con el cabello, debe estar organizado para la inspección a principios del próximo mes. El sonido de la puerta sonó 2 veces mientras metía su camisa dentro de los pantalones cortos negros. ¿Estás despierto, Save? Estoy terminando de ponerme mi ropa, Pau. Se puso el cinturón antes de caminar hacia la puerta, abriéndola rápidamente. Sonrió cuando vio la cara de su hermanito y dijo, muy lindo, buen chico. La mano grande se puso sobre su cabeza y la acarició como siempre. Pau es amable, nunca me regaña, siempre me trae dulces, es el hermano más lindo del mundo. Oye, ¿aún no has ido a la universidad? Estoy de camino, quería ver si anoche te dormiste tarde. Anoche me dormí a las 9 p.m. Bien, ve abajo, mamá hizo un montón de gachas. Lo comeré después, lo pondré dentro de una bolsa, tengo que ir a despertar a Cake. Con una sonrisa en su cara, se bajó rápidamente por las escaleras con una mochila negra y se oía a su mamá gritarle que no corriera al bajar. La casa de Safe es un edificio comercial de 3 pisos no muy grande. El primer piso del edificio es una tienda de bollos y dim sum, donde su plato favorito de ahí son las albóndigas de camarones que hace su mamá. El estudiante corrió directamente a la casa de al lado. Cuando el aroma de la mantequilla entró por su nariz, el niño sonrió y saludó sacudiendo la mano a la dueña de la casa. «Qué bien que acabas de llegar, Safe», sonrió la tía Prau y dijo, «Subí a llamarlo un par de veces y no pude levantarlo, así que por favor despiértalo». La casa de la tía Prau siempre huele muy bien, pues provee de postres a las otras tiendas. Sus postres son de una forma completamente diferente, cambian la apariencia, el olor y el sabor. El hombre pequeño asintió y dijo, sí, miró de izquierda a derecha como buscando algo. ¿La tía Cream salió? No, tía Prau, preguntó. Sí, ya salió, hoy partió un poco temprano a una reunión, dijo ella. Hice sándwich de tomate y huevo, cómelo junto con cake. Sí, lleva un plato con un sándwich que se ve perfecto para comer y dice entonces subiré y despertaré a Cake. Sí, dijo la mujer de mediana edad. Gracias, mientras miraba al hijo de al lado corriendo hacia arriba como todos los días. Sei dio un largo paso a la habitación pequeña del segundo piso. No necesita fijarse por dónde va, pues conoce el camino, ya que tiene que despertar al dormilón todos los días desde la primaria. La puerta de color castaño claro se abrió y Sei asomó su cabeza y se acercó. Suspiró al ver el bulto cubierto de sábanas en la cama. Cerró bien la puerta antes de gritar «Cake». Sei frunció su ceño un poco, se acercó un poco más, colocó el plato de sándwich en la mesa y se sentó al lado de la cama. Tiró de la manta que cubría a la persona dormida para gritar un poco más fuerte «Cake». Sí, ya está empezando a reaccionar. Cake, el dueño del nombre, frunció el ceño, abre los ojos y se los frota ligeramente antes de despertar. Eres ruidoso. Son más de las 6 a.m. Está muy soleado. Apúrate o me voy sin ti. Al ser amenazado de esa manera, la persona que se quejaba de sueño sonrió y dijo, es justo que subas al autobús sin mí. Despiértate bien. Un momento, dijo Cake, estiró los brazos, retorció la cintura y se levantó. Se sentó en la cama mientras movía la cabeza. Preguntó, ¿qué comiste? Safe sacudió la cabeza y levantó la bolsa de gachas que su mamá le envió. Come mientras esperas que termine de bañarme. Yo comeré también. Yo traje gachas, pero Prau hizo sándwich, dijo Sei mientras señalaba con el dedo el plato de sándwich en la mesa. Cake asintió, se levantó de la cama y puso la toalla que estaba apoyada en una silla alrededor de su cuello y dijo, quiero comer gachas. Con esos 2 paquetes se puede comer suficiente. La persona grande se rió y preguntó, ¿cuántas gachas hay? Yo me lleno con un paquete, respondió Sei. Kei sacude la cabeza y dice, come sándwich también.